Silvio, querido, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿Vos? me alegro y muy lindo también acompañarlos en este nuevo ciclo. Bueno, fantástico, mejor, mejor así, porque si no estaríamos complicados, ¿o no, Niki? Muy complicados, claro. Bien, Juanma, ¿nos podés hacer un repaso de lo que está aconteciendo en la economía, en el plano nacional? Y si tenés para mechar algo regional, bueno, vemos y nosotros, como siempre, vamos pimponeando. Dale. Dale, dale. Mira, me parece que la noticia más importante de los últimos días fue, digamos, que se está cerrando. Ustedes se acuerdan que, digamos, en estos últimos meses hubo un gran superávit de la balanza de cuenta corriente. ¿Qué quiere decir esto? Ujú. Que al país le entraban por comercio más dólares de los que ingresaban. Es decir, lo que ingresa por exportaciones, los dólares que ingresan por exportaciones de Argentina son más grandes o son en mayor cantidad Mayor que los cantidad. dólares que salen por las importaciones. Es decir, lo que le vendemos al mundo es más grande que lo que le compramos al mundo, ¿no? Bueno, ¿Eso qué recordemos que las significa? importaciones están poco menos que cerradas, ¿no es cierto? Es un tema a tener en Exactamente. cuenta. O sea, tiene que ver con dos causas. Primero, las grandes restricciones, Claro. que como no hay dólares, digamos, no hay, el Banco Central no vende dólares a precio oficial para aquellos importadores que necesitan insumos, que necesitan materia prima que consiguen en otro lado, que agroquímicos, lo que sea, no pueden comprar esa mercadería en el exterior. Y por el otro lado también, porque como la actividad económica el año pasado tuvo una caída brutal, eso hace que las fábricas produzcan menos y entonces necesitan menos insumos. Claro. Todas las pymes que son exportadoras o que son grandes productoras también son grandes importadoras, porque obviamente que en un país no fabricas todo, sino que todo lo que se produce, digamos, tiene componentes de distintas partes del mundo. Bueno, ante la caída en la economía, esas importaciones también caen. Entonces tenés los dos factores. Por un lado, lo que vos decías, la restricción al mercado de divisas. Entonces, como los importadores no pueden hacerse a dólar oficial, no les conviene importar. Y por el otro lado, la caída en la actividad económica. Ujú. Entonces eso hace que las importaciones, digamos, bajen. Por el otro lado, las exportaciones, o sea, lo que le vendíamos al mundo, no es, Argentina no es un país que crezca demasiado las exportaciones, pero, digamos, eran mayores, ¿no? Entonces había una balanza positiva. ¿Esto qué significa? Que estaban entrando dólares a la economía argentina, ¿no? Y eso me parece que era una parte fundamental del plan de Guzmán, porque cuando le preguntaban sobre el futuro de Argentina, lo que el tipo te decía era, mirá, a nosotros lo que nos importa es arreglar el tema de la deuda, ¿no? Que no le tengamos que pagar a los acreedores en estos años, porque hablemos, digamos claramente, la reestructuración de la deuda que hizo Guzmán, lo que significa es patear para adelante el problema. Lo Claro, que por se supuesto. garantizaron es que Claro. por todo el primer gobierno de Fernández no van a haber desembolsos del gobierno argentino en cuestiones de capital y de interés, ¿no? Entonces, el plan de Guzmán era, mirá, nosotros no le vamos a pagar a los acreedores porque lo pateamos para adelante, con el saldo de la balanza comercial positiva, de la cuenta corriente positiva, nos van a estar entrando dólares, nosotros vamos a tener los dólares necesarios como para mantener la paz cambiaria en Argentina y el problema cambiario resuelto. O sea, con Ahora, la balanza... sí, Sí, discúlpame que te interrumpa. Esto es tan así porque, digamos, lo positivo de la balanza comercial, obviamente, es que a la Argentina le ingresen más dólares, ¿sí? Pero a través de las exportaciones. Pero, ¿cuántos dólares? ¿Son suficientes esos dólares bueno, que ingresan a través de las exportaciones? Yo bueno, creo ahí que está el no. problema. Ahí está el problema y está la noticia, digamos, que este superávit de balanza de cuenta corriente se Claro. está cerrando. Entonces, lo que pasa es que las importaciones empiezan a crecer porque por más restringidas que estén, eh, digamos, la economía se empieza a despertar, los importadores necesitan comprar bienes importados. Entonces esta diferencia positiva que había de exportaciones y que significaban ingresos netos de dólares para la economía argentina, hoy se está disminuyendo y no está como lo esperaba el gobierno. Es decir, que ahora vamos a tener, digamos, una menor entrada de dólares y eso va a ser problema para el futuro. Ah, Digamos, ¿no? La canilla de dólares que teníamos abierta se nos empieza a cerrar. Entonces ahí está, me parece, la noticia que por ahí nos puede llegar
a dar una idea de qué va a pasar al futuro. O sea, yo creo que van a haber más restricciones cambiarias todavía de las que hay y menos dólares en la economía. Por lo tanto, no me extrañaría que de acá al futuro el dólar empiece a subir un poquito más. Digamos, Claro. estaba como en un descanso, ahora había bajado. Bueno, yo creo que a partir de, si esta tendencia continúa, digamos, van a haber muchas más restricciones para importar, van a haber más impuestos, me parece, y para comprar dólar ahorro, o más restricciones, porque por ahí no te ponen, no suben los impuestos, pero simplemente querés comprar y no podés, por algún motivo desconocido. Entonces me parece que acá está el quid de la cuestión, que van a entrar menos dólares a la economía de lo que el gobierno esperaba en su plan económico. Plan entre comillas, Sí, ¿no? bueno, porque no hay plan, ni siquiera el presidente ni el ministro de Economía hablan de un plan. Pero ahora lo que te quiero consultar, que esto es muy loco, ¿no es cierto? Porque, a ver, hay superávit que es ínfimo. Sí. Por ende no va a haber dólares para, escuchá, para pagar las deudas, no para generar, por ejemplo, créditos blandos y que de esta manera comience a traccionar la economía. No, esto es para pagar deudas, punto. Seguimos teniendo un estado elefantiásico, un estado bobo, Va a haber más impuestos, sin ir más lejos, el impuesto a las ganancias creció del 35 al 35.38%, va creciendo, bueno, una cosa de locos, pero digo, también tenés esta locura por parte del gobierno de ponerle restricciones y a su vez a las exportaciones en su momento de maíz. Entonces, es como que se metieron con el campo y el campo es el generador más fidedigno, ¿sí?, de el ingreso de divisas extranjeras a la República Argentina a través de las exportaciones. Digo, ¿vos considerás que hay un cambio de política económica en relación a esa barrabasada que estaba haciendo el gobierno con el campo, o lo que muestra la realidad es que siguen enfrentados con el campo? No, a mí me parece que siguen enfrentados, lo que pasa que entienden que, digamos, el campo en cierto sentido es la gallina de los huevos de oro. Entonces, bueno, me parece que ahí están con un sector que es bastante poderoso también. Acordate lo que le pasó a Cristina con la apenas 125 asumió en el 2008-2009 cuando tuvo el problema con el campo. O sea, ahora, si es por ellos, imagínate que lo de Vicentín fue una muestra, lo del maíz que vos estabas diciendo hace un ratito, que después el gobierno se echó para atrás, que no iba a prohibir las exportaciones de maíz, también fue una muestra. Ellos tiran hasta donde les da la soga. El problema conceptualmente que tiene el gobierno, es decir, nos estamos tirando un tiro a los pies, porque el único sector de la economía argentina que genera dólares genuinos, lo que hacemos es, apenas asumen, le suben las retenciones, amenazan con expropiaciones, y todo ese tipo de cosas que no da mucha seguridad a la hora de invertir. De hecho, a ver, acá hay un tema, se habla de que el precio de la soja puede llegar a salvar a Argentina, a este gobierno que está en $500. A ver, hay que entender una cosa, los precios pueden estar muy altos. Ahora, el tema es qué volumen exportamos, porque no es lo mismo para la persona que está cultivando y que tiene que pensar una inversión grande, hacerlo en Argentina o hacerlo en Uruguay, o hacerlo en Paraguay, o hacerlo en otro país. El volumen de las exportaciones está cayendo porque hay menos áreas que se cultivan. Entonces, por más que el precio suba, por más que la soja vuelva a 500, 600, lo que sea, el volumen de las exportaciones es cada vez más chico, porque el tipo, si la soja está a 500, ¿qué te conviene? ¿Cultivar acá o plantar en Uruguay, donde pagas menos impuestos, donde tenés seguridad jurídica, donde sabés que nadie te va a expropiar nada, donde sabés que no te van a poner un impuesto móvil porque se le antoja al Ejecutivo? Te vas a invertir en otro lado. Entonces, está un poco también eso de que, no, mirá, la soja está a 500, estos tienen suerte, los van a salvar. Nada más lejos de que la realidad. Primero porque el país no es el que estaba en el 2003, en el 2004, hasta el 2009, 2010, 2012, donde, digamos, ese viento de cola, ese boom de los commodities, digamos, ayudó a Argentina. El país está mucho más distinto hoy porque hoy tiene todas las variables macroeconómicas estalladas. O sea, tenés un gasto público récord, tenés una presión tributaria récord. Una emisión monetaria récord. Tenés emisión monetaria récord, inflación, o sea, tenés un montón de variables que Néstor Kirchner no tenía en su momento,
y bueno, y aparte agarró un país saneado, donde bueno, el ajuste ya lo había hecho Duhalde, entonces, bueno, él tenía, de hecho hay una cuestión que hay que decir, o sea, ni Labaña ni Néstor Kirchner son artífices del milagro argentino. Argentina ya crecía cuando ellos agarraron el país, crecía porque el contexto lo ayudó y porque habían hecho una picadora de carne los anteriores fenomenal, que habían licuado todo, el gasto público y digamos las distorsiones que había en la economía argentina. El país, cuando Néstor Kirchner asume, ya estaba creciendo, ¿no? Pero bueno, digo, el contexto es muy distinto. Ahora, una soja de 500, de 600 no va a salvar este gobierno porque los desequilibrios que tiene son majestuosos. Entonces no es lo mismo. Ahora, por más que el precio de estos commodities suba, yo creo que los volúmenes que cada vez vamos a exportar van a ser cada vez más chicos. Porque, o sea, una cuestión lógica, el tipo que tiene que invertir prefiere plantar y cosechar en un país donde las reglas de juego sean claras y donde los impuestos sean claros y la seguridad jurídica sea clara, etcétera. Entonces, por más buenos precios de los commodities sí van a poder ayudar en el corto plazo. Lo cierto es que los volúmenes exportados de Argentina van a ser cada vez más chicos, y me parece que ahí está el error del gobierno. Cuando jode con Vicentín, cuando jode con prohibir las exportaciones de maíz, cuando jode con todas estas cosas, en realidad lo que está haciendo es generando incentivos para que los tipos que tienen que poner la plata la pongan en otro lado. Y esas que son menos exportaciones futuras, menos balanza de cuenta corriente positiva futuro, es menos generación de dólares futuro, bueno, todo lo que ya tiene aparejado esto. Sí. Incluso, vos fijate este tema que surge ahora de YPF, de la renegociación de la deuda, o sea, no se puede, las empresas argentinas que tengan que pagar deuda en dólares, no pueden pagar aunque tengan la plata, porque no pueden acceder al mercado de divisas. Por supuesto. O sea, no están los dólares, los obligan a reestructurar, no porque la empresa no tenga plata, que no es el caso de YPF, que viene con 2 años, 3 años malísimo, pero hay otras empresas que están en la misma situación, que tienen que renegociar sus deudas compulsivamente, obligatoriamente, porque no hay divisas para venderle. Claro, claro. Ahora, Juanma, Nico Martín te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andas, Nico? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo cae en medio de todo esto este nuevo acuerdo que firma la AFIP con el fisco de Estados Unidos para tratar de controlar los precios justamente de las firmas que declaran en Estados Unidos que tienen operaciones en Argentina? Digo, esto, ¿hasta qué punto realmente le permite, no sé, un ahorro o un ingreso extra considerable al gobierno, o hasta qué punto solamente no entorpece más, digamos, el normal desarrollo de las actividades, digamos? Mirá, Nico, la verdad que no leí esa noticia, Bien. Pero si querés comentarme rápido y la charlamos. Te comento rápido porque acá había una parte que no me terminaba de cerrar. A ver, la AFIP lo que hace es un convenio con el organismo tributario de Estados Unidos, con el cual le va a permitir ahora a Estados Unidos poder acceder a toda la información sobre los precios de transferencia, o sea, las exportaciones y las importaciones intrafirma, o sea, dentro de una misma empresa multinacional que tenga sede en Estados Unidos y en la Argentina. El acuerdo lo que hace es garantizarle a la AFIP que va a recibir todos los datos estratégicos sobre cómo operan las grandes empresas para hacer el análisis de riesgo y evitar maniobras abusivas en lo que tiene que ver con la materia de precios de transferencia. Básicamente, yo entiendo, la AFIP pide, mediante el organismo de Estados Unidos, tener control de qué es lo que está exportando y liquidando la empresa de un lado y del otro, y si la empresa no se vende adrede, digamos, las cosas por menores valores de lo que declara acá, para poder llevarse y poder utilizar justamente la venta en otros países para tener mayor cantidad de dólares, ¿se entiende? Lo que no sé hasta dónde la AFIP puede bloquear el desarrollo justamente de una empresa multinacional con acceder a esa información. Sí, lo que pasa es que estas son cuestiones que surgen de un país que hace todo mal, entonces pones parche sobre parche. Claro. A ver, ¿por qué las empresas que importan declaran o sobrefacturan importaciones? Para poder acceder a más dólares, claro, al tipo de cambio oficial, ¿verdad? O sea, le dicen, bueno, le dice al gobierno, mira, yo necesito 100 millones de dólares porque tengo que importar mercadería por el equivalente a 100 millones de dólares. Y en realidad lo que están importando están 80 millones de dólares y esos 20 se dejan la diferencia. O sea, claro. ¿Pero por qué surge eso? Porque vos tenés, ¿cuántos tipos de cambio? Tenés tipo de cambio de dólar MEP, dólar conta con liqui, dólar oficial, dólar ahorro, dólar soja, dólar
O sea, esto pasa porque tenés una economía recontra distorsionada. O sea, me parece que la solución no está en profundizar sobre esto, sino ver qué hacemos para corregir los tipos de cambio múltiple que vos tenés, que tenés un despelote. ¿Por qué tenés este despelote? Porque no tenés divisa. ¿Por qué no tenés divisa? Y porque haces lo imposible para que la gente no exporte en este país. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, Jorge, decime. Es lo mismo a ver, si van a funcionar los controles de precio para evitar la inflación. Y lo que tenés que arreglar es el problema monetario que tenés. Bueno, pero esto se intentó desde que el mundo es mundo y no dio resultado. Mira, precisamente te quería hablar de ese tema, porque desde hoy se va a poder comprar, o se van a poder comprar cortes de carne a precios populares. Esto lo lanzó el gobierno, pero esto parece ser que va a ser en supermercados y no en los minimercados. Están recontra ofuscados, imagínate, los propietarios de los mercados pequeños, bueno, ya llevaron adelante una propuesta, una carta, bueno, en fin. Pero digo, precios populares, igual demagogia, igual se vienen las elecciones. Sí, y el tema también es, perdón, porque aprovecho a meterme, precios máximos ahora está hasta el 31 de marzo. ¿Hasta qué punto se puede sostener una estructura donde, bueno, ahora ya finalizó el congelamiento de los créditos UVA y van a tener que pagar con las actualizaciones, el combustible ya ha tenido el sexto aumento en lo que va del gobierno, este quinto aumento? ¿Hasta qué punto se pueden mantener algunos congelamientos y por otro lado una economía que avanza una tasa de inflación 4%? O sea, es compleja la ecuación, digo, hay que hacer algo y hay que hacerlo rápido. Ahí tenés dos cosas, Nico, que me parece. Una, la que mencionaba Silvio, por ejemplo, hablando sobre los cortes de carne. Yo el otro día estaba escuchando. Es fuerte. En realidad, los cortes estos de carne populares que arregló el gobierno, la cantidad de toneladas o de kilos, no me acuerdo cómo era el equivalente al 4 o 3% de la carne que se consume. O sea, es humo. O sea, es demagogia. Demagogia, es anuncio, es la cantidad de kilos que se arregló con los frigoríficos, las toneladas para hacer este tipo de cortes populares, no es nada respecto a lo que consume el mercado argentino, digamos. Creo que era un 3, un 4% de lo que se consume. O sea, no va a haber, va a ser para la publicidad nada más. Y después, ¿hasta cuánto podés tirar de la soga? Y mirá, yo creo que eso te das cuenta en el supermercado cuando vos vas y no hay producto, hasta el desabastecimiento. Cuando las empresas no pueden vender más a precios máximos, a precios cuidados, y empiezan a producir menos o lo justo y necesario, y hay desabastecimiento, ahí te das cuenta cuando no da más la soga y cuando tienen que levantarlo y permitirle un aumento. O sea, a mí me pasó, ya hace, digamos, en el contexto de la pandemia no estaba yendo mucho al súper, iba a los mercaditos, eso. El otro día fue al súper y me llamó la atención la cantidad de productos que no hay. Cada vez menos productos. Y eso es fruto de las restricciones. O sea, porque, digamos, la inflación es pésima para una economía. Ahora, una cosa que peor le hace a la economía es cuando pones control de precio en un contexto inflacionario. Porque ¿qué te garantizás el desabastecimiento? Vos tenés un tipo que produce, que le suben los costos porque le sube los costos laborales, le sube los impuestos, le sube el alquiler, le sube un montón de cosas. Y lo obligás a vender la mercadería en un precio determinado mientras todos los otros precios suben, vos lo que te estás garantizando es el desabastecimiento. Entonces, ¿hasta dónde podés tirar el palo que nos va a decir? O sea, va a terminar arreglando, van a patear los pagos para más adelante, lo que Argentina debe, capaz que pueda arreglar algún desembolso pequeño. Pero a ver, esto no nos va a cambiar la situación, no nos va a sacar del pozo. O sea, Argentina tiene problemas estructurales. Lo del fondo, ¿qué van a hacer? Y bueno, en vez que Argentina tiene que empezar a pagar ahora, y en vez de empezar a pagar ahora, va a empezar a pagar 2 o 3 años más adelante. Ahora, ¿qué nos va a cambiar a nosotros si los dólares igualmente no están? Yo no veo un cambio sustancial en eso. O sea, sí te diría, sí, va a haber un cambio si yo veo que el gobierno hace un plan económico a mediano plazo que sea razonable. Ahora, mientras que no haya plan económico, es lo mismo con los acreedores. Fíjate, reestructuramos la deuda, Guzmán reestructuró la deuda. ¿Qué le cambió a la Argentina? Nada. Nada. Absolutamente nada. Porque nada. Argentina ya está en el pozo. Entonces, ¿qué le cambió? Bueno, estamos blanqueando, o sea, es decir, yo te debo plata a vos, Silvio, y te estoy esquivando para no pagarte, entonces te cruzo y te esquivo. Una vez te digo, che, Silvio, ¿sabés qué? No tengo plata, te voy a pagar de acá a 2 años. ¿Qué cambia la situación? Y que ya te lo blanqueé, pero que vos ya sabés que yo te voy a pagar en 2 años,
pero la verdad que no cambia nada la situación. Vos vas a seguir sin que yo te devuelva la plata y yo no te voy a pagar porque no la tengo. Claro, por supuesto. O sea, es más o menos lo mismo. Me parece, y a ver, y estoy seguro, y esto del momento que Guzmán arregló la deuda, que lo sigo sosteniendo, en Argentina en 3 años se va a tener que juntar nuevamente con los acreedores, aquellos que reestructuró Guzmán el año pasado, Claro, y le va a decir, che, exacto. muchachos, ¿saben qué? Tampoco tengo para pagarles ahora. Así que, ¿cómo podemos hacer? Es seguro, porque no hay plan económico y no hay generación de divisas. O sea, con los datos... Y no se avisora un plan económico, para colmo. ¿Cómo? Y no se avisora un plan económico. No, salvo que el plan económico sea esto, o sea Bueno. ir a más Venezuela, que eso, capaz que ese es el plan económico, no lo quieren blanquear. Ahora, un plan económico razonable no hay, o sea, van a arreglar con el fondo, sí, porque no queda otra, el fondo capaz que le desembolsa 5.000 millones de dólares, y nosotros capaz que le tenemos que pagar, en vez de empezar a pagarle ahora, le empezamos a pagar en 2 años. Ahora, ¿qué cambia? No cambia Bien, nada, si no, los por dólares no los supuesto. tenemos, y no vamos a ver una mejoría. Obviamente que este año va a ser un poco mejor que el año pasado, ¿no? En materia económica. Bueno, Va a ser un poco mejor porque convengamos. el año pasado fue una catástrofe. Bueno, pero convengamos que hay elecciones. Ese es el punto. Me parece que va a Sí. ser mejor por eso. Vos tenés presente que los años impares, cuando hay elecciones en la República Argentina, siempre la situación económica mejoró para después caer, hacen una suerte de piquito y el valle es enorme, piquito y valle, y así estamos. Bueno, demagogia pura, nos tiene acostumbrados el peronismo a esto. Bien, Sí, ¿qué va a hacer? estamos en Argentina. Juanma, querido, te mando un abrazo muy, muy grande, lo propio Nicky Martín acá. Bueno, sí, Bueno, un un abrazo abrazo grande, grande, Juanma. chicos. Bien,